Hola a todos y todas. Mi nombre es Luis Eduardo Naspirán. Soy profesor del curso de cálculo diferencial. En este video resolveré el ejercicio 6 del taller 3, los numerales A, C y E. Empezamos entonces con 6A. En este ejercicio nos dan dos funciones y nos piden calcular la compuesta en distintos órdenes y su dominio. Sean f de x igual a x2 menos 1 y g de x, una segunda función, igual a 2x más 1. Calcular entonces la función compuesta en el orden f compuesta con g y su dominio. F compuesta con g, por definición, es la función f aplicada a la función g de x. Concretamente, entonces, eso sería eh, f aplicado a 2x más 1. G de x es 2x más 1. Ahora bien, analicemos en este punto cuál es el efecto o la acción de la función f. La función f, si lo expresamos con palabras, produce la siguiente acción. Eleva al cuadrado el argumento x y le resta una unidad. Entonces, f aplicado a este número que es 2x más 1 consiste en elevar al cuadrado el número 2x más 1 y restar una unidad. Podemos simplificar esta expresión y obtenemos lo siguiente. Bueno, cuadrado del primero, doble producto, más cuadrado del segundo, menos 1, nos queda finalmente 4x cuadrado más 4x, dado que este 1 se cancela con el menos 1. Ahora calculemos el dominio de esta función compuesta. Para eso necesitamos el dominio de cada una de las funciones. Como esas funciones son polinomios, su dominio consiste de la totalidad del conjunto de los números reales. El dominio de f es R y el dominio de g es R también. Ahora, el dominio de f compuesta con g, por definición, se puede escribir así. Es el conjunto de los números x que pertenecen a los reales que cumplen las dos siguientes condiciones. Primera condición, esos números x pertenecen al dominio de g, de esta función g, la función interna. Y adicionalmente, g de x pertenece al dominio de f. Esa es la definición que se da normalmente del dominio de la función compuesta. Bueno, entonces ahora desarrollamos estas condiciones. ¿Qué significa x pertenece al dominio de g? En este caso concreto sería, como el dominio de g es R, sería simplemente pertenecer a R. Y g de x pertenece al dominio de f, sería equivalente a decir que 2x más 1 pertenece a R. Noten,
este 2x más 1 es g de x. Y R es el dominio de f. Bien, entonces esta condición que estoy señalando aquí, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que 2x más 1 pertenece a R? ¿Cuáles son los x que satisfacen esa condición? Observen que si x es un número real, 2x más 1 también es un número real y por lo tanto todo número x satisface esta condición. Para cualquier número x, 2x más 1 sigue perteneciendo a los números reales. De manera que esta condición se reduce a x pertenece a R. Entonces, reescribiendo todo otra vez nos quedaría así. X pertenece a R y además x pertenece a R. De manera que aquí tenemos tres condiciones, o sea que hay redundancia, pues. Todo esto se reduce a que x pertenece a R. De manera que el dominio sería sencillamente el conjunto de los números reales. Bien. En este numeral, aparte de f compuesta g, también se pide calcular g compuesta f, f compuesta f y g compuesta g. Voy a hacer ahora entonces g compuesta f y su dominio. G compuesta f aplicado a x es por definición g aplicado a f de x. A su vez, esto sería g aplicado a x2 menos 1. ¿Sí? x2 menos 1 es f de x. Y a su vez, esto último, teniendo en cuenta la definición de g, ¿en qué consistiría? Fíjense que g es duplicar x y sumar 1. Duplicar el argumento de la función y sumar 1. Por lo tanto, entonces, g aplicado a este número de aquí consiste en duplicarlo y sumar 1. El doble de x2 menos 1 más 1. Simplificando un poquito esto nos quedaría 2x2 menos 2 más 1. Finalmente 2x2 menos 1. Bueno, el cálculo del dominio es completamente análogo, es totalmente similar al del anterior. El dominio de f ya dijimos que son los números reales, el dominio de g son los números reales y el dominio de g compuesta f se puede escribir así: conjunto de los x que pertenecen a los reales que cumplen dos condiciones. Primera condición, x pertenece al dominio de la función interna, la f. Dominio de f. Y adicionalmente, f de x pertenece al dominio de g. Ahora entonces desarrollamos todas estas condiciones. X pertenece a R, tales que x pertenece a el dominio de f, que son los reales, entonces esto se convierte en esto. Y f de x, o sea, x2 menos 1, pertenece a R.
Otra vez, esta condición, ¿qué significa? O mejor dicho, ¿cuáles son los x tales que x2 menos 1 pertenece a R? Son todos los números reales. Cualquier número real elevado al cuadrado y disminuido en una unidad sigue siendo un número real. Esta condición se reduce a x pertenece a R. Entonces tendríamos la misma condición tres veces, o sea que esto es sencillamente el conjunto de los números reales. Bien, ahora, siguiendo con el ejercicio, después de calcular f compuesto g y g compuesto f, también nos piden calcular f compuesto f. Bueno, para este caso no necesitamos g. F compuesto f aplicado a x sería f aplicado a f de x. Bueno, aquí se puede continuar de dos maneras. Una es sustituyendo la f interna y la otra es dejando la f interna indicada y haciendo actuar la f externa. Entonces voy a hacer eso. Para variar la solución, voy a hacer que la f externa actúe y la f interna quede indicada en un primer paso. Entonces, ¿qué hace la función f que estoy señalando aquí con este argumento o número? Lo eleva al cuadrado y le resta 1. Voy a escribir con rojo la función interna. Entonces esto será f de x al cuadrado, lo voy a escribir con rojo, f de x al cuadrado menos 1. Bueno, en este caso debería escribir con negro aquí, menos 1. Con negro, eso sería lógico. Bien, entonces en el siguiente paso hacemos que f, la f interna, actúe. F de x es x2 menos 1. Total, entonces, que tenemos el cuadrado de x2 menos 1 menos 1. Vamos a expandir el cuadrado y simplificar. Cuadrado del primero, el doble producto, más el cuadrado del segundo y por último menos 1. Finalmente nos queda entonces x4 menos 2x2. Y nada más porque estos dos constantes se cancelan. Bien, el dominio de f compuesta f no lo voy a hacer porque es idéntico a los dos anteriores. Entonces, el dominio de f compuesta f, si ustedes lo hacen juiciosamente, nos va a quedar otra vez los números reales. La verdad es que tanto en este ejercicio como en el siguiente, el cálculo del dominio resulta excesivamente simple y entonces no es muy adecuado para mostrar cómo se calcula el dominio, el ejercicio realmente. Bueno, ahora vamos a pasar entonces, bueno, aunque en el ejercicio 6 se pide también calcular g compuesto g, otra vez es una cosa extremadamente simple, entonces no la voy a hacer porque no agregaría, digamos, nada significativo al ejercicio. Voy a hacer ahora entonces la parte C, el literal C.
donde básicamente nos piden lo mismo pero con unas funciones diferentes. En este ejercicio A teníamos dos polinomios y ahora vamos a tener polinomio y función trigonométrica, pero no hay ninguna diferencia esencial entre este literal y el siguiente. Vamos a hacer entonces la parte C, donde nos presentan f de x, la función 1 menos 3x, y g de x, la función coseno. Entonces vamos con la expresión de la función f compuesta g. F compuesta g aplicado a x sería f aplicado a g de x, o sea, f aplicado a coseno de x, y esto a su vez sería 1 menos 3 coseno de x. El dominio de esta función también es extremadamente simple y no lo voy a hacer yo, ustedes lo pueden hacer imitando lo que hice al principio con el dominio de f compuesto g. Bueno, también nos piden hallar g compuesto f. G compuesto f. G compuesto f aplicado a x será g aplicado a f de x, o sea, g aplicado a 1 menos 3x. Finalmente, entonces hacemos que la g actúe, o sea que esto nos queda coseno aplicado a 1 menos 3x, el coseno de 1 menos 3x. El dominio de g compuesto de f es igual de simple que en los casos anteriores. Lo voy a hacer aquí, por lo menos la parte inicial. El dominio sería el conjunto de los x en R que cumplen dos condiciones. Primera condición: x pertenece al dominio de f, la función interna f. Y segunda condición: f de x pertenece al dominio de g, la función externa. Si ustedes miran aquí este paso, entienden por qué a la f en este caso le llamamos función interna y a la g externa. Bien, entonces los x deben estar en el dominio de f para que f pueda actuar, y luego f de x, el resultado f de x, debe estar en el dominio de g para que la g pueda actuar. Y esto se va a reducir al final a los números reales, porque es igual de simple que en los casos anteriores, ya que el dominio de f son los reales. Entonces aquí nos queda x pertenece a R, y f de x es un polinomio, 1 menos 3x pertenece a R, y esa última condición es equivalente a decir que x pertenezca a R, porque 1 menos 3x siempre va a ser un número real con tal que x sea un número real. Después de ver todos estos ejemplos, seguramente ustedes no entienden bien
lo del cálculo del dominio de la compuesta. Es porque esos ejemplos son demasiado simples y uno no ve, digamos, viendo estos ejemplos dirán ustedes, bueno, siempre da los reales. Ya vamos a ver en el ejercicio E una pequeña variación de esto, ¿no? Digamos, cuando esta expresión de aquí o algo parecido a esto puede no pertenecer a los reales. Supongamos que tuviéramos algo como 1 sobre x pertenece a R. Entonces aquí ya habría algo diferente porque para que esa fracción sea un número real es necesario que la x sea diferente de cero. O si tuviéramos una raíz cuadrada, por ejemplo, esa raíz cuadrada obligaría a que los números que están dentro de la raíz o el resultado de lo que está dentro de la raíz sea positivo. Bien, entonces esto al final nos va a dar R. Ahora hagamos F compuesto F y G compuesto G. Realmente no hay nada especial en eso. Voy a hacerlo rápidamente. Bien, ¿qué sería entonces F compuesto F? Sería F aplicado a F de X y a su vez esto sería F aplicado a 1 menos 3X y esto sería a la vez 1 menos 3, 1 menos 3X. Voy a poner con un color diferente la expresión 1 menos 3X y esa expresión es la que aparece aquí. Entonces al final nos quedaría 1 menos 3 más 9x menos 2 más 9x. Bien. ¿Y qué sería g compuesto g aplicado a x? Sería g aplicado a g de x. Esto se podría interpretar como el coseno de g de x, que a su vez sería el coseno del coseno de x. Ahora entonces vamos a hacer el ejercicio, la parte E, el literal E de este ejercicio 6. Es del mismo estilo, nos dan dos funciones y nos piden calcular la compuesta de la una con la otra en distintos órdenes y luego de la compuesta de cada función consigo misma y sus dominios. F de x es x más 1 sobre x y g es x más 1 sobre x más 2. Bueno, como posteriormente vamos a necesitar los dominios de cada una de estas funciones, voy a calcularlos de una vez. ¿Cuál es el dominio de f?
Fíjense que al analizar esta expresión nos damos cuenta que esa expresión se puede aplicar a cualquier número x excepto a 0, ya que si x vale 0, esta fracción queda indefinida, queda sin sentido. Entonces, la única restricción del dominio es que x sea diferente de 0. Entonces sería algo como esto: x que pertenecen a R, tales que x es distinto de 0. También se puede escribir en forma de intervalo todos los números diferentes de 0, desde menos infinito hasta 0 unido 0 infinito. Y el dominio de g de esta función. Observando la expresión, nos damos cuenta que esta expresión tiene sentido para todos los números excepto para menos 2, ya que si la x vale menos 2, el denominador se anula. X más 2 igual a 0 equivale a x igual a menos 2. No podemos calcular esa expresión si la x vale menos 2. Entonces el dominio se expresa así: x que pertenece a R, tal es que x es distinto de menos 2. O en forma de intervalo sería menos infinito menos 2 unido menos 2 infinito. Bien, entonces vamos a calcular f compuesta g. F compuesta g aplicado a x, por definición, es f aplicado a g de x. Bien, por los ejemplos que vimos antes, ya ustedes se han dado cuenta que uno podría mecanizar un poquito y decir lo siguiente: esta expresión consiste en la función f cambiar la x por g de x. Así se puede ver, ¿cierto? Entonces, en la función f sustituimos x por g de x. Sería entonces g de x más 1 sobre g de x. Y esto a su vez sería entonces g de x, que es esto, x más 1 sobre x más 2, más 1 dividido entre x más 1 sobre x más 2. Continuamos entonces simplificando estas expresiones. Esa expresión, ¿recuerdan a qué es igual 1 sobre a sobre b? Haciendo lo que a veces llamamos ley de la oreja. Esto nos da b sobre a. Entonces, acá nos va a quedar x más 2 sobre x más 1. Ahora tenemos que sumar esas dos expresiones. Nos quedaría entonces x más 1 por x más 1 más x más 2 por x más 2
dividido entre producto x más 2 por x más 1. Y podríamos simplificar el numerador, efectuar todas esas operaciones. Aquí tenemos x más 1 por sí mismo, es decir, el cuadrado de x más 1, que equivale al cuadrado del primero, el doble producto más el cuadrado del segundo. Y similarmente acá tenemos el cuadrado de x más 2, el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, el doble de 2x, 4x, más el cuadrado de 2, todo dividido entre x más 2 por x más 1. Y finalmente sumamos acá los términos semejantes. X2 más x2 nos da 2x cuadrado. 2x con 4x nos da 6x. Y 1 sumado con 4 nos da 5. Dividido entre x más 2 por x más 1. Esa sería la expresión de la función compuesta f compuesto g. Bien, entonces ahora calculemos el dominio de esta función compuesta. Voy a recortar este pedacito. El dominio de f compuesta g es igual al conjunto de los x que pertenecen a R que cumplen las siguientes condiciones. Primera condición, x pertenece al dominio de g, de la función interna. Y la segunda condición es que g de x, no x, sino g de x, pertenezca al dominio de f. Esa es la definición del dominio de la compuesta. Si ustedes van a sus notas o ven el libro, así es como se define el dominio de la función compuesta. Si se distingue la función externa de la interna. Aquí va la interna, acá el dominio de la externa. Bien, entonces vamos reescribiendo todas estas condiciones. ¿Qué quiere decir que x pertenece al dominio de g? Fíjense que el dominio de g es el conjunto de los números diferentes de menos 2. Pertenecer al dominio de g es sencillamente ser un número real distinto de menos 2. Entonces, aquí voy a usar eso. En lugar de x pertenece al dominio de g, voy a escribir x es distinto de menos 2. Y la otra condición, análogamente. ¿Qué quiere decir pertenecer al dominio de f? Fíjense cómo es el dominio de f.
El dominio de f son los números distintos de cero. Pertenecer al dominio de f significa ser distinto de cero. Esto quiere decir entonces g de x es diferente de cero. Y g de x es esto. De manera que esto equivale a decir x más 1 sobre x más 2 es diferente de cero. Bueno, ya esta condición no es tan simple como las que hemos visto en dominios anteriores y hay que analizarla con más cuidado. Tenemos que determinar cuáles son los x tales que x más 1 sobre x más 2 es diferente de 0. Pero nosotros no tenemos manera de operar con el diferente, ¿cierto? En álgebra uno estudia igualdades o en algunos casos desigualdades, pero no diferente. Entonces lo mejor, lo más adecuado es tomar esa condición y hallar su complemento. En lugar de pensar cuáles son los x que hacen que esa fracción sea diferente de 0, vamos a hallar los x que hagan que la fracción sea 0 y los excluimos. Entonces aquí pero, voy a escribir así, ¿no? Pero x más 1 sobre x más 2 igual a 0 equivale a decir que cuando una fracción es 0, una fracción es 0 equivale a decir que el numerador, el que está arriba, es 0. Bueno, y aparte que el de abajo es diferente de 0. ¿Sí? Así es. Si el numerador es 0 y entre paréntesis el de abajo es no nulo, entonces la fracción es 0. Bueno, ¿por qué se advierte esto del paréntesis? Porque si lo de abajo es 0, pues entonces sencillamente la fracción no tendría sentido. Entonces vamos a usar eso. Esa fracción es igual a 0, es equivalente a decir que x más 1 es igual a 0. Y a su vez esto equivale a decir que x es igual a menos 1. Entonces, reescribiendo nuestro dominio tendríamos los x que pertenecen a R, tales que x es diferente de menos 2 y para que la fracción sea distinta de 0, la x tiene que ser distinta de menos 1, porque si la x es igual a menos 1, la fracción se hace 0. Entonces, como no queremos que sea 0, excluimos el menos 1. Entonces, fíjense lo que nos quedó. Números reales diferentes de menos 2 y a la vez diferentes de menos 1. Todos los números reales excepto el menos 2 y excepto el menos 1. Si pintamos esto en la recta real, por aquí tenemos el menos 2, por aquí el menos 1, y nuestro conjunto dominio serían todos los números, todos, exceptuando este y este. De resto todos. En forma de intervalo sería entonces desde menos infinito hasta menos 2 unido con menos 2 hasta menos 1 unido con menos 1 hasta infinito. Bien, ahora entonces vamos a hacer algo muy similar,
que es la compuesta en el orden contrario, G compuesta F. Voy a quitar esto por un momento. G compuesta F. Por definición es G aplicado a F de X. Voy a dejar indicada la F y voy a hacer que actúe la G. Entonces hay que fijarnos qué hace la G. ¿Cuál es el efecto de la función G? Fíjense que hace, toma el número X, le suma una unidad y lo divide entre el número X sumado con 2. Entonces, esto será este número que llamamos argumento de la función, el número f de x, sumado con la unidad y a su vez todo dividido por el número sumado con 2. Esto a su vez, ¿cómo lo reescribimos? ¿Qué es f de x? Fíjense, f de x es todo esto de acá. X más 1 entre x. Más 1 y todo dividido entre bueno, entonces ahora tenemos que simplificar esa expresión. Fíjense que tenemos aquí una fracción y acá otra con denominador x. Entonces, lo más práctico para simplificar eso es multiplicar el numerador y el denominador por x. De esa manera va a desaparecer esa fracción. ¿Sí? Cuando multiplique 1 sobre x por x, me va a quedar 1. Entonces, al multiplicar por x el numerador y el denominador, bueno, es otra cosa que ustedes seguramente saben, ¿cierto? Si yo tengo una fracción y multiplico tanto arriba como abajo por una cantidad no nula, la fracción sigue siendo la misma, no se altera. A eso, digamos, si uno utiliza como multiplicador el 2, a eso se le llama amplificar la fracción. Bueno, entonces vamos a multiplicar arriba y abajo por x. Así simplificamos. Entonces, ¿qué nos queda? X por x nos quedaría x al cuadrado. 1 sobre x por x nos queda 1. Y 1 por x, x. Abajo tenemos x por x, x cuadrado. 1 sobre x por x, 1. Y 2 por x, 2x. En el numerador nos quedó x cuadrado más x más 1. Y abajo, seguramente ustedes
se han dado cuenta, esa expresión es un cuadrado perfecto. X al cuadrado más 2x más 1. Es un producto notable, ¿cierto? Es el cuadrado de x más 1. No sería obligatorio escribirlo así, pero si uno puede sintetizar algo, mejor. X más 1 al cuadrado. Entonces, esa es la expresión de la función compuesta. Y ahora vamos a calcular su dominio. Dominio de G compuesto de F, que va a ser muy parecido al dominio anterior. Entonces, debemos retomar los dominios que habíamos calculado para la G y la F. Por acá los teníamos escritos. Los voy a retomar. Bueno, la forma de intervalo no me interesa en este momento, la voy a borrar. Tenemos nuestros dos dominios. Y vamos a calcular el dominio de la función compuesta G o F. Antes habíamos hecho F compuesto G. Bueno, entonces, por definición, esto es el conjunto de los X que pertenecen a R, tales que X pertenece al dominio de F, de la interna. Y la otra condición es que F de X pertenezca al dominio de G. Entonces sería, ¿qué significa X pertenece al dominio de F? ¿Qué es el dominio de F? Son todos los números diferentes de 0. Pertenecer al dominio de F es sencillamente ser diferente de 0. Bueno, para los que seguramente me están preguntando qué es este símbolo que estoy escribiendo ahí, ese símbolo significa I. En una rama de la matemática que se llama la lógica matemática se utilizan símbolos como por ejemplo la implicación, el I, el O, etcétera. Entonces es muy común eso, ¿no? Encontrarse el I y el O. Bueno, f de x pertenece al dominio de G. F de x, ¿qué es? F de x es x más el recíproco de x más 1 entre x. ¿Y qué es pertenecer al dominio de G? Teniendo en cuenta que el dominio de G es esto, los números diferentes de menos 2, pertenecer al dominio de G es sencillamente ser diferente de menos 2. Bueno, entonces esta condición de aquí la tenemos que resolver, es decir, hallar los x que hacen que x más 1 sobre x sea distinto de menos 2. Entonces la sacamos aparte, la resolvemos aparte, pero x más 1 sobre x, y en lugar de analizar diferente de menos 2, escribimos igual.
o sea, el complemento. Vamos a ver para qué valores de x esa expresión es igual a menos 2 y esos números los excluimos porque no queremos que sea igual a menos 2 sino diferente. Eso equivale a decir, haciendo la suma de las fracciones, x cuadrado más 1 sobre x igual a menos 2, y a su vez esto equivale a decir, lo voy a tener que trasladar para acá, tenemos que resolver esta ecuación. Entonces, normalmente para resolver una ecuación uno pasa todo a un lado. X al cuadrado más 1 sobre x, el menos 2 pasa a este lado, queda positivo, más 2 igual a 0. Y ahora hay que sumar esto, nos quedaría x cuadrado más 1 más 2x sobre x igual a 0. Y a su vez, bueno, en el numerador tenemos otra vez el producto notable, x cuadrado más 2x más 1, ¿sí? El cuadrado perfecto de x más 1. X más 1 al cuadrado sobre x igual a 0. Y esta fracción es igual a 0 si y solo si el numerador es igual a 0. Entre todas estas afirmaciones va el símbolo de si y solo si. A su vez, este cuadrado va a ser 0 si x más 1 es 0. Y a su vez esto equivaldría a decir x igual a menos 1. Entonces esta condición equivale a esta condición. Pero nosotros queremos excluir este valor, ¿cierto? No queremos que x más 1 sobre x sea igual, sino que sea diferente de menos 2. Entonces nos quedaría así. X en R, tal es que x es diferente de 0 y a la vez x diferente de menos 1. Recuerden que esta condición, para analizarla, exploramos el complemento de la afirmación. En lugar de decir distinto de menos 2, vemos el complemento que es igual a menos 2. Eso fue lo que analizamos aquí, fíjense. Bueno, entonces el dominio quedó así. Números distintos de 0 y distintos de menos 1. Sería entonces, en forma de intervalo, sería desde menos infinito hasta menos 1, unido de menos 1 a 0, unido 0 a infinito. Bueno, ahora vamos a hacer f compuesto f. Repito aquí f de x y f compuesto f aplicado a x por definición es f aplicado a f de x. Si dejamos la f interna indicada y hacemos que actúe la f externa, sería entonces
f de x sumado con 1 entre f de x. El color rojo es para indicar que estamos tomando este número y lo estamos colocando aquí. Bueno, y en el siguiente paso entonces ya sustituimos f de x por su expresión. Bien, entonces sumamos esto, nos quedaría x cuadrado más 1 entre x. Y aquí a esta fracción le aplicamos la misma idea de que habíamos explicado hace un rato, de quitar esta x multiplicando numerador y denominador por x. Multiplico esto por x y esto por x. Así simplifico fácil. Multiplico el numerador por x, me da x. Y aquí nos quedaría x cuadrado. Y aquí nos quedaría 1. ¿Sí? 1 sobre x por x nos da 1. Bueno, y nos queda entonces esta suma que vamos a resolver. Sería x cuadrado más 1 por sí mismo, ¿cierto? Esto más x por x sobre x que multiplica a x2 más 1. Podríamos dejarlo así. No vale mucho la pena expandir eso porque no vamos a obtener ninguna simplificación especial. Y ahora veamos el dominio de esa función f compuesta f. Bueno, entonces ya habíamos hecho o calculado el dominio de f. Bueno, el dominio de f habíamos dicho que era, por aquí lo tengo anotado, todos los números reales menos el 0. Ahora bien, el dominio de f compuesto f es, por definición, conjunto de números reales tales que x pertenece al dominio de f, la interna, y f de x, como en este caso la interna y la externa pues son la misma, entonces queda así. ¿Qué es pertenecer al dominio de f? Es ser diferente de 0. Y f de x distinto de 0 también, ¿no? Pero f de x de una vez lo voy a reemplazar por la expresión de f de x, que es x más 1 sobre x, diferente de 0. Ahora entonces tenemos que resolver esta condición de aquí.
Pero entonces en lugar de ver cuándo es diferente, más bien vemos cuándo es igual. Equivale a decir, hago la suma de las fracciones. De, esta suma nos da x2 más 1 sobre x. Ahora bien, x2 más 1 sobre x es igual a 0, equivale a decir que el numerador, el que está arriba, es igual a 0. Pero esto último es imposible. x2 más 1 nunca va a poder igualar a 0 porque x al cuadrado no puede ser un número negativo. Un cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, este 1 de aquí siempre va a ser... Estos dos números suman, son cantidades no negativas, entonces la suma no puede ser negativa ni 0. Tal vez no lo dije bien así. Digamos que para que esto sea 0 se requeriría que x cuadrado sea igual a menos 1 y eso es imposible porque x cuadrado es mayor o igual a 0 siempre. De manera que esta condición no se puede cumplir. De manera que esto no se puede cumplir, esto no se puede cumplir. O sea que nunca va a ocurrir que esto sea igual a 0 por más que le demos valores a la x. Por lo tanto, esto siempre va a ser, siempre, para todo x quiero decir, diferente de 0. De manera que esta condición se reduce a que x es un número real cualquiera diferente de 0. Bueno, aquí cometí un pequeño error porque no lo dije claramente. Para que esa fracción sea 0, se requeriría que el numerador sea 0 y el denominador diferente de 0. Eso es imposible, pero para que eso sea un número, se requiere que la x sea diferente de 0. Entonces, a ver, esto nunca va a ser 0, ¿cierto? Para ningún x. O sea, para un x no nulo, esto va a ser diferente de 0. Y para x igual a 0, esto no va a existir. No va a ser posible compararlo con 0. Entonces, esto se va a reducir a que x sea diferente de 0. Si x es distinto de 0, esta suma nos va a dar diferente de 0. Entonces, ¿cómo nos queda al final el dominio? X en R, tal es que x es distinto de 0 y a la vez x distinto de 0, algo redundante. Entonces, sencillamente, x diferente de 0. En forma de intervalo sería menos infinito 0 unido 0 infinito. Bueno, aún nos quedaría por hacer g compuesto g. G compuesto g no lo voy a desarrollar, voy a darle la respuesta. G compuesto g, si ustedes lo hacen, tienen que obtener 2x más 3 sobre
3x más 5. Y el dominio de esa función, si ustedes la desarrollan, van a ser todos los números distintos de 2, perdón, distintos de menos 2 y a la vez diferentes de menos 5 tercios. Bueno, en este punto entonces detenemos el desarrollo del ejercicio y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.